festival, donde a lo largo de esta nueva versión hemos tenido distintas actividades de todo tipo, adaptándonos a la modalidad online. Hoy tenemos un invitado muy especial y ex alumno VM, quizás nuestra directora de escuela, Lilia Farías, nos pueda contar un poco más. Sí, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta actividad que forma parte del Festival de las Comunicaciones, aniversario 30 de la Escuela de Comunicaciones. Estamos de verdad muy contentos por el resultado que hemos tenido en estas actividades. Han sido charlas, juegos, encuentros, conversatorios que han tenido una gran convocatoria. Así que bienvenido, Gonzalo. Te agradecemos este espacio que vas a compartir con nosotros. Agradecemos también a todos los invitados que nos acompañan, a las autoridades, a los estudiantes, a los académicos. Y bueno, reconocemos tu experiencia, tu trayectoria como periodista en el área internacional, que es un área compleja. Quizás en Chile no tan desarrollada como en otros países, pero muy necesaria cada vez más, y sabemos que tú durante mucho tiempo te has dedicado a ella, incluso a través de un doctorado y de varias publicaciones. Por tanto, aquí vas a compartir con nosotros mucho de eso que has logrado consolidar a través de tus textos y de tus conocimientos. Y destacar que el hecho de estudiar en la Universidad Viña del Mar también abre la posibilidad a estos contextos, no solo locales, sino también internacionales. Y eso es también un punto que nos gustaría que compartieras con los estudiantes. ¿Cuáles son las posibilidades que ellos pueden tener y de qué forma, a través de sus conocimientos, sus experiencias, su trayectoria en la universidad, podrían especializarse a lo mejor en un área que es interesante, bonita, compleja, me imagino, pero que puede brindarles opciones también de desarrollo personal y profesional? Así que muchísimas gracias y quedas en tu casa. Vale. Bien. Espera un poquito, vamos a dar el paso ahora a Claudio, que Claudio Mardones te va a hacer un pequeño preámbulo y te va a presentar. Bien, bienvenidos a todos, bienvenido Lila Farías, ¿cierto? La directora de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar. Saludar también a Marcela Porto, jefa de carrera de la Escuela de Periodismo, y Valentina Chirino, que es la representante en el Centro de Alumnos de los Estudiantes, quien tuvo el placer de abrir este encuentro en el contexto del Festival de las Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar. Para mí es un honor presentar a Gonzalo. Vamos a conocer un poco de su currículum, de su vida, de su trayectoria, pero en lo personal porque lo conozco de hace muchísimo tiempo y porque además es un viñamarino, su familia es de la región. Tuve ahí la dicha de compartir colegio con su hermano, nos encontramos en TVN y además soy muy amigo de su mujer, así que dentro de todo he visto cómo este hombre, como decía Lila, ha logrado desarrollarse en un área en que Chile ha costado muchísimo. Yo creo que va a ser una charla tremenda, de una tremenda experiencia para nuestros alumnos, para los estudiantes, y espero que así la disfruten todos, como la vamos a disfrutar también los que tenemos la dicha de poder hacer clases en esta universidad. Destacar que Gonzalo es experto en temas de violencia política, relaciones internacionales, terrorismo, seguridad internacional, gestión de crisis y gestión de medios de comunicación. Es viñamarino, su nombre es Gonzalo Andrés Vicente Montaner Peralta, para hacerle honor también a su madre. Su red de contacto a nivel nacional e internacional ha representado al país en diversas conferencias, reuniones y citas bilaterales, tales como el Mercosur, UNASUR, Alianza del Pacífico, Naciones Unidas, CELAC, de la Unión Europea y APEC, además en una serie de actividades bilaterales con países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, Francia, España, Turquía, China, entre otros, todos como representantes del gobierno de Chile. A veces los periodistas tenemos la dicha de viajar por distintos países del mundo, pero debo decir que Gonzalo Montaner
ha visitado 56 países por su trabajo, y yo creo que eso lo transforma en uno de los periodistas quizás de Chile donde más ha estado en países que tienen que ver con conflictos, que tienen que ver con reuniones bilaterales y que tienen que ver con la política internacional. Es impresionante, vi caras y movimientos de cuello cuando dije 56 países y así es. Por lo tanto, su experiencia en terreno, en zonas de conflicto, ha participado en la misión de selección para el programa de reasentamiento Palestina en Siria, en Irak, y también en Irak. Asimismo, trabajó en el Líbano con Naciones Unidas para el programa de reasentamiento de refugiados sirios, además de cumplir funciones como periodista en áreas de conflictos como el norte de África, Medio Oriente, Rusia, Haití, entre otros. Actualmente trabaja también en varias investigaciones relativas a las áreas mencionadas en el ámbito académico. Con respecto a sus materias de análisis estratégico, siempre ha sido vinculado a conflictos internacionales y a la violencia política, asesorando al Estado de Chile. Es en este contexto en que ha conocido la realidad de una gran cantidad de países en materia de seguridad internacional. Como investigador lleva trabajando 20 años la violencia política y el terrorismo internacional, elaborando miles y cientos de documentos y textos que han sido expuestos en distintos foros académicos internacionales y otros en el ámbito gubernamental, lugar también donde ha tenido una serie de cargos con representatividad internacional. Ha encabezado una serie de proyectos con refugiados de Medio Oriente, en los cuales ha participado en su selección, integración y reasentamiento, lo que ha potenciado el trabajo y el análisis para la gestión de crisis. Con respecto a su experiencia laboral, asesor de programa, como dijimos, de reasentamiento de refugiados sirios, dependiente de la Unidad de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migraciones de la Subsecretaría del Interior. Trabaja en el programa de reasentamiento también de refugiados sirios desde el 2016 a la fecha. Ha sido jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior entre el año 2014 y el 2016. Asesor en materia de seguridad internacional en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública entre el 2010 y el 2014. Analista en temas internacionales estratégicos de seguridad en el Ministerio del Interior entre el 2005 y el 2010. Periodista en las áreas de política y defensa del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, trabajó en los programas Medianoche e Informe Especial entre el 2001 y el 2004. Periodista del área política del Departamento de Prensa de Canal 13, fue asignado como jefe del equipo periodístico responsable del Congreso Nacional en abril de 1999 hasta octubre del 2000. Comenzó ahí su carrera además como periodista del área política en Televisión Nacional de Chile, asignado al Congreso Nacional el 98 al 99, y periodista de los servicios informativos de televisión española en Madrid, España, asignado a los telediarios internacionales, donde hizo su práctica profesional entre diciembre y enero del 2018. Cuenta con un doctorado en estudios americanos, especialidad de estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, curso de entrenamiento organizado por Naciones Unidas, ¿cierto? Y en Beirut, en el Líbano, titulado del curso Perspective and Homeland Security and Defense en el National Defense University de Washington el año 2011, y ha participado como expositor en la conferencia subregional para Mesoamérica, realizada en El Salvador y organizada por el Center for Hemispheric Defense Studies en julio del 2010. Es titulado del curso Strategy and Defense en el Center for Hemispheric Defense Studies en the National Defense University en Washington el año 2009. Tiene además, me cuesta hasta respirar, un título de magíster en Seguridad y Defensa, mención en Gestión Política Estratégica en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Por supuesto, y esto es lo que nos llena de orgullo, tiene el título de periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar en el año 1997. Estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez entre el año 90 y el año 91. Tiene distintos cursos y diplomados como Los Árabes y el Islam en la Era Global y otros estudios también en el extranjero, en España y en otros países de la Unión Europea. Bien, pues estudió su secundaria y su primaria en nuestra ciudad de Viña del Mar. Gonzalo Montaner hoy día nos hablará de uno de sus libros, ¿cierto?, que ha tenido un tremendo éxito y que ha sido reconocido a nivel mundial y a nivel nacional por sus características. Sé que hoy día está trabajando además a nivel internacional desde este libro
con tremendos autores en estudios y por supuesto en una publicación que tendremos el honor de quizás presentarla pronto en la Universidad de Viña del Mar. El libro se llama Están con nosotros o con los terroristas, el efecto Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Pero quizás lo más importante de este texto, al menos cuando yo lo leí, es lo que ocurre cuando Chile le dice no a Estados Unidos. Gonzalo Montaner, los periodistas y los humanistas en general nos movemos del afecto y eso le damos gracias a la vida y también, por suerte, para las humanidades a nivel mundial. Y te abrazo porque sé la calidad de ser humano que eres, te conozco hace muchísimos años y nunca olvidaré que cuando entré a TVN fuiste uno de los periodistas que me abrazó, me acogió y me fui como ahí un alumno que tuve la posibilidad de que me guiaras en el mundo de la política y ahí compartimos además con un tremendo amigo que ya no está y que por supuesto le haremos honor hoy y siempre, que es Fidel Oyarzo. Te abrazo, te dejo a los alumnos, a nuestros y a nuestras alumnas, así que comienza. ¿Están con nosotros o con los terroristas? El efecto Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Gonzalo Montaner Peralta, bienvenido al Festival de las Comunicaciones. Estás muteado, Gonzalo. Yo aprovecho a agradecer a Claudio esta extensa presentación, que ciertamente ha dejado fuera probablemente algunos elementos de tu vida, de tu trayectoria profesional, Gonzalo, y quiero proponerte que hagamos una conversación, una entrevista, donde nos puedas contar algunos elementos. A nosotros nos interesaría mucho plantearte dos focos. Tú nos dices, no, de esto no voy a hablar, de esto sí, y después luego abrir la conversación a que los estudiantes y profesores que están presentes acá, de relaciones públicas, de cine y de periodismo, puedan preguntarte, hacerte consultas. Yo voy a partir solo para instalar el tema, también darte la palabra luego para que puedas explayarte más en estos temas y luego abrimos la rueda de conversación. ¿Te parece? Perfecto, sí. Sí, de todas maneras, primero agradecer de verdad la invitación. Para mí es un honor estar en mi universidad. Yo soy periodista, voy a morir siendo periodista y en ese contexto, más allá de la experiencia laboral que he tenido, o sea, el traje y la pluma de periodista siempre la voy a tener, así que es un honor estar acá y poder aportar en algo como exalumno. Así que estoy de acuerdo, yo creo que la idea es tener una conversación más entre colegas, más que una exposición que puede ser un poquito más árida, pero para mí encantado, así que muchas gracias a todos. Bien, bienvenido. Mira, son dos ejes. Preguntarte primero este eje de cómo un joven viñamarino que tuvo su paso por la profesión, o sea, por la carrera de Derecho, después decide estudiar periodismo en la Universidad de Viña del Mar y además también luego empieza a construir, entiendo que hiciste una práctica en España, que trabajaste también en televisión española. ¿Cómo se va construyendo? Tenemos muchos estudiantes que están acá, que están pensando sus prácticas, esperando por en el verano ir a centros de práctica. ¿Cómo es tu trayectoria en la Universidad de Viña del Mar? Nos cuentes ahí también la experiencia de cómo se fue construyendo este Gonzalo periodista que tú dices. Y el otro foco, bueno, interesante, es cómo se provoca el paso a la cobertura de lo internacional y ahora el paso a la academia también y a la investigación, sin perder tu ADN de periodista, a la investigación académica tal vez más, en otro registro. Sí, bueno, a ver, yo parto en esto en la Universidad de Viña del Mar fundamentalmente porque yo creo que ahí el tema del reporteo era la esencia y la fortaleza, al menos en esos años, de la universidad. En ese tiempo habían dos universidades, que estaba la Católica y, si no me equivoco, la UPLA, y era como las opciones que habían en la región. Pero a mí me tocó, yo creo que, y en un minuto pensé irme a Santiago, pero siempre tuve esta posición un poco como regionalista, de poder hacer periodismo en la zona, etcétera, etcétera, pero siempre tuve la inquietud en temas internacionales. Entonces yo creo que el pilar fundamental de la UVM fue el tema del reporteo, que finalmente es la esencia básica de lo que es el periodismo. Yo creo que ahí me entregaron herramientas que de alguna manera me hicieron un quiebre intelectual, porque si bien yo podía tener un contenido relevante, yo voy a ser súper honesto, yo al principio no me veía mucho reporteando, yo creo que no era mi fortaleza. Yo creo que finalmente las herramientas y el aprender de mis compañeros también, que tenía compañeros, bueno, Angélica también fue compañera y una destacada compañera como Claudia,
yo creo que eso también, esa simbiosis también me sirvió mucho ver cómo compañeros que eran mucho más secos que yo, también aprendí mucho de ellos. Ahora, mi inquietud iba por el lado del tema del registro audiovisual, el tema de televisión, y por ahí empecé a hacer mi cuento más como periodista, pero me di cuenta de que si quería avanzar, tenía que empezar a trabajar desde el primer año de periodismo. Entonces, tuve trabajo en bastante sui generis, en radios, en medios escritos, en revistas, pero en el fondo donde la embarré y la fallé y lo hice pésimo, pero finalmente esos errores me empezaron a forjar. Yo creo que mucho de ensayo y error respecto al tema del reporteo y el tema de lo que es el periodismo, pero yo siempre, desde chico, no sé, de que estaba en el colegio, siempre mi intención fueron los temas internacionales, o sea, siempre fue mi pasión y fue como un poco llevar esta carrera de periodismo hacia el tema político e internacional. Pero la UVM... Gonzalo, ¿y cuál fue, tú puedes recordar un hito, tú dices, mi fuerte no era el reporteo, No. Tú nombraste que mirando a tus compañeros, que eran a lo mejor un poco más ávidos por ese tema, ¿cuál fue tu primer como hito, el insight que hizo que de alguna manera te empezaras a enamorar de esta cosa del reporteo o lo empezaras a valorar como una cuestión central en la profesión? Yo creo que en primero y en segundo año yo era un tipo bastante básico en términos de periodismo, o sea, no era ninguna lumbrera. Yo creo que en tercero, Coco, me hice un clip con un par de reportajes que hice y fue como, ya, aquí está el camino, aquí lo encontré. Aquí fue como eureka. Así que vamos acá, aquí está el reporteo y por esta línea me voy. Pero a mí siempre me interesó más el tema del periodismo más bien audiovisual. A mí me interesaba mucho el tema de las imágenes. Yo tenía mucho cuento con eso, ya venía haciendo cosas desde el colegio, siempre tuve una intención, digamos, por el periodismo más bien de carácter audiovisual. Yo creo que en tercero, con periodismo interpretativo, yo creo que ahí fue, con el análisis, que ahí fui como, esto es lo mío. Y ahí me fui. Y ahí como que en el fondo ahí me pegué un upgrade, y fue como, pero para mí súper importante, y lo quiero resaltar, yo creo que a veces la competencia entre los compañeros es un poco brutal, pero uno tiene que aprender de los compañeros. Y si uno tiene una base de profesores que en el fondo, que son reporteros, que han estado en medio, y otros profesores que quizás tienen que ver quizás con el mundo académico, esa conexión es la que te produce ser buen periodista. ¿Por qué? Porque en el fondo tú tienes que, ok, uno puede reportear, es una técnica, perfecto, uno puede, no sé, escribir una columna, perfecto, pero uno tiene que tener contenido, y ese contenido lo tienes que agregar tú en tu caso. Básicamente tú tienes que construirlo por fuera, con la lectura de libros, con la profundización de análisis, con la lectura de paper, o sea, a mí ha sido súper complejo hacer clase en periodismo porque muchas veces no puedo hablar de actualidad porque no sé leer los diarios. Entonces, básicamente, esa postura yo creo que mejor que se cambien de carrera. O sea, es un poco lo que, y voy a ser un poquito dramáticamente, digamos, honesto, pero yo creo que básicamente tiene que ver con la Universidad de la UVM, por lo menos hablo de mis años, y yo creo que eso se ha consolidado, se ha mejorado incluso. Yo creo que la capacidad técnica del reporteo te permite pararte en cualquier parte del mundo. Esas herramientas están. Te puedes parar en un medio estadounidense, en un medio europeo, en un medio argentino, en un medio nacional, en regiones, en Villa Prat, donde sea. Esas técnicas que te entrega la universidad te permiten ejercer y hacer buen periodismo. Pero el contenido, la diferencia que tú marcas con respecto a otros colegas, eso depende de cada persona. No te lo entrega la escuela te dice, ok, estos son los ejes, estos son los barnices, pero la profundización de un tema depende de cada alumno, de cada colega. Gonzalo, ¿y cómo fue cuál fue la primera experiencia ya internacional, de conexión internacional, que tú dijiste, este joven de Viña Marino salta a otras esferas? ¿Cómo lo hiciste? Porque de repente tenemos estudiantes que tienen este deseo de trabajar, por aquí veo conectada a Dafne, bueno, y otros de trabajar en otros países. ¿Cómo hiciste tú cómo lo lograste en el fondo? Básicamente golpeando la puerta y tocando el timbre, literalmente. O sea, mi experiencia en televisión española es que, a ver, yo siempre viajé por motivos, digamos, de interés, y era bastante complejo viajar en los 90, porque además tú no tenías internet, tú no tenías booking, postular a la universidad era por carta, poco menos por fax, entonces era bastante complejo, y en ese tiempo casi nadie se iba a estudiar afuera. Y tú llegabas al extranjero y no te encontrabas con nadie chileno, muy poco, entonces era muy difícil.
Entonces empezaron el desarrollo de las becas Chile, nosotros en ese país, en ese minuto no éramos un país OCDE, bueno, yo creo que todavía no lo somos tampoco, pero aunque seamos miembros, entonces había muchas opciones de becas. Y en el país hay muchas opciones de becas que quedan, de alguna manera no se utilizan. Por ejemplo, en países como Japón, Israel o Singapur, hay un montón de becas que no se ocupan. Y yo creo que la limitante también es el tema idiomático. Pero como te digo que toqué el timbre fue porque yo me gané por un gran amigo que se llama Rodrigo Brown, que era de la UPLA y ahora él es prorector de la Universidad Austral y es director del magíster del doctorado de comunicaciones. Él fue el primero, fue mi compañero de colegio, un gran amigo mío, y él postuló a España y a un curso, y yo agarré sus papeles, hice lo mismo y me gané en la beca. Y yo fui a Televisión Española y toqué el timbre, dejé una aplicación, un currículum, y me llamaron. O sea, yo nunca pensé que me iban a llamar, y Televisión Española era hoy. Y llegué a Televisión Española en Metro, Torre España, y ingresé y empecé a los diarios internacionales. Esa fue mi primera experiencia laboral, digamos, fuerte, y fue haciendo el esfuerzo de ir, tocar el timbre, dejar el currículum con una secretaria que me miró, este tipo está loco, este coño está loco, y dejé la aplicación y me llaman a la semana. Me llaman a la semana y cambié pasaje, cambié todo y me quedé como 3 meses más en España trabajando en Televisión Española, haciendo una pasantía. O sea, básicamente son historias más de... Sí. de timbre. O sea, y en el fondo, en lo nacional o en lo internacional, la antesala primero es creer que es posible, ¿no? Y luego hacer todo creer que es posible y pensar en grande, que creo que nos dejas un mensaje importante ahí. Gonzalo, ya para darle la palabra a los estudiantes que pueden ir pidiendo la palabra en el chat, la Vale va a estar atenta ahí o a ver sus comentarios para que después ellos puedan hacer preguntas, también los profesores que están acá conectados. Este salto a escribir un libro, de repente en Chile pensamos que la escritura de un libro es algo muy lejano, que muy pocos hacen, obviamente no es algo que uno no escribe todos los días un libro, pero probablemente los periodistas o los comunicadores tendríamos ahí un capital como para poder lograrlo, sobre todo si tenemos esta capacidad de investigación y todo. ¿Cómo se hace cómo tú, a partir de una investigación o de investigaciones que pueden surgir a lo mejor desde el reporteo, llegas a producir conocimiento científico? A ver, esta inquietud parte cuando, bueno, ahí con Claudio fuimos compañeros de la área política y era algo que yo sentía cuando yo trabajaba en el Congreso, por tanto por Canal 13, pero principalmente por TVN, cuando ahí trabajaba con Fidel Oyarzo, que lo conocemos todos. Cuando estaba en el Congreso siempre me dio la inquietud que los parlamentarios, había una simetría con los parlamentarios, digamos, que iba en contra mía, que era que ellos tenían magíster y tenían doctorado, tenían en Harvard, etcétera, etcétera. Y yo decía, no puedo enfrentar a un parlamentario con una buena entrevista cuando yo tengo menor conocimiento. Básicamente eso. O sea, yo tengo que de alguna manera hacer una carga de conocimiento, de títulos, de estudios, que me permitan enfrentar a la autoridad política, cuestionar al poder, enfrentar a citas internacionales con los estudios pertinentes. Es decir, yo no puedo ir sin contenido a hacer una entrevista. Y eso yo creo que las nuevas generaciones, yo creo que ahí, y también las antiguas, yo creo que están en deuda. O sea, no solamente tú tienes que tener un título de periodista, o sea, de alguna manera, ya sea perfeccionándote en tu casa propiamente tal, o haciendo títulos, cursos, de lo que sea, es la forma en cómo un reportero se va formando y va creando una solidez argumentativa a la hora de hacer una entrevista, a la hora de hacer un reportaje, etcétera, etcétera. Desde el periodismo científico hasta lo que puede ser el periodismo político, del periodismo deportivo hasta lo que puede ser el periodismo en temas de arte. Entonces, claro, yo ahí empecé a trabajar, yo trabajé como periodista, pero después en un minuto dije, ok, lo mío es la investigación. Siempre con el traje de periodista, y empecé a trabajar ya en el magíster o en el doctorado, y hice una investigación doctoral, y surge este libro, pero es una propuesta de un periodista dentro del mundo de las ciencias sociales hacia la academia. Es decir, yo ahí de alguna manera hago una conexión entre el conocimiento en terreno. Ahí yo tengo una teoría que en el fondo es como el periodista, como primer eslabón del desarrollo científico, como primer observador. Es decir, si yo estoy en Irak y sé lo que está pasando en Irak, o si voy al Líbano y sé lo que estoy mirando el Líbano como periodista, eso me permite de alguna manera
¿qué situación más maravillosa de poder ser parte del proceso del conocimiento científico como observador primario de esa realidad? Es decir, a mí no me van a contar. Yo no voy a leer el libro de alguien, sino que yo lo vi. Esa es la diferencia. Por eso ese libro tiene un valor donde hay un cruce entre la academia y los periodistas. O sea, yo cuando en la academia también es bastante veleidosa, es como la vida misma. Entonces yo muchas veces digo, desde la humildad, digo, sí, yo quizás tengo una producción de paper distinta a gente que se ha dedicado su vida a esto, pero yo he estado ahí, yo ese hecho lo vi, a mí no me lo van a contar. Cuando el presidente Lago le dijo no, por ejemplo, en este caso a Carlos Mesa, el famoso fresco relación aquí y ahora en Ecuador, yo estaba ahí, yo lo vi. Yo entrevisté a Mesa, entrevisté a Lago, nadie me lo cuenta y escribí un paper sobre eso. Entonces yo llegué, conecté lo periodístico y lo sumé al tema de la academia y ahí estoy generando conocimiento científico. Entonces, muchas veces dije, aquí hay una oportunidad. Entonces, toda mi experiencia laboral, tanto como representante en temas de relaciones internacionales, como incluso viajes personales que tuve en Medio Oriente 6 meses, esa conexión con la calle árabe, dije, no, aquí hay mucho conocimiento, aquí hay mucha experiencia que de alguna manera tengo que compartir y procesar como periodista. Y ahí surge este libro, que es una investigación doctoral, con toda la rigidez que tiene, un marco teórico, toda la metodología, es una investigación científica, pero desde la mirada desde un periodista. Yo no sigo siendo periodista, independiente que vaya a cualquier parte, aparte considero que es el mejor oficio del mundo. Entonces, y en mi casa se respira periodismo, entonces, de alguna manera eso se ve reflejado en este libro que tiene un desarrollo que parte desde las coberturas internacionales que me tocó generar principalmente por TVN, por Televisión Nacional. Entonces, yo en un minuto dejo los medios porque entré en una fase más de análisis. Y eso no significa dejar los medios que dejas de ser periodista, por el contrario, yo dije, ok, y empecé a tomar cargos distintos de representación, representatividad, y de esa forma empecé a desarrollar, digamos, lo que es la beta del periodismo. Y surge este libro, y espero que este libro surjan otros libros más, pero a veces es difícil, pero eso es más o menos, no sé si me explico de cómo es el desarrollo y la vinculación entre lo que es la ciencia sociales y el periodismo, que yo creo que hay una beta ahí bien interesante para las futuras generaciones de poder meterse en ese contexto. Yo creo que hay una oportunidad ahí. Bien, Valentina, entiendo que ya hay preguntas en el chat. Vamos a entonces ahora abrir la conversación. Invitamos a los estudiantes a aprovechar a este gran invitado que tenemos, que además es exalumno, y a los estudiantes y a los profesores que puedan formular sus preguntas. También les pedimos que sean concisos y directos al preguntar para que podamos la mayor parte de participantes poder intervenir. Bien, ¿vale? Sí, la pregunta que viene es de nuestro docente Miguel Chamorro. Profe, active su micrófono. Profe. ¿Me escucha? Sí, no puedo desactivar la cámara. Estoy apretando acá. Quiero activar la cámara, perdón. Ahí solicité que lo activara. Tiene que aceptar la solicitud. ¿Nada? No, todavía no. Sí, le vamos a pedir a Marcela Muñoz, la profe Marcela, que deje activas, que las personas puedan activar su micrófono y su cámara cuando quieran. Por favor, Marce. Es para que me conozca Gonzalo, o sea, que no vea la fotografía, sino que... Sí, porque están como todos apagados, entonces me gustaría, Marce, que los dejaran con la libertad, tal Todos como hacemos. Sí, todos pueden activar su cámara, el micrófono también. Ya, gracias. Justo... Ah, entonces debe ser porque entré por otra plataforma. Formula tu pregunta, Miguel. Sí, ya. Gonzalo, bueno, primero que nada, mencionaste a un colega que lo conozco, que vive por allá por el sur, y me alegro mucho que te haya podido dar esa mano. Y justamente mi pregunta está un poquito vinculada con algo del sur, pero también con el extranjero, a propósito de tu experticia con las ciencias sociales, con el periodismo y también de guerra. Fíjate que en España hay un conflicto que es de una comunidad autónoma con el país, que es Cataluña con España. Pero en nuestra región, más que nada en Chile, y en la región de la Araucanía, tenemos un problema que es serio, que es conflicto, que es guerra, con proporciones completamente distintas, pero que finalmente es guerra,
me gustaría saber tu análisis respecto a la situación del conflicto mapuche, que es histórico, que está en los medios de comunicación, que es sensible, que es político, que es social. Entonces, de acuerdo a tu experticia en ciencias sociales y como periodista también, ¿cuál es el análisis que desarrollas respecto a este conflicto que es grande y que es preocupante? O sea, es probable que acá, en esta parte de Chile, los que estamos en el centro o en el norte, lo miramos en los medios de comunicación, pero la gente de la Araucanía no la está pasando bien, o sea, y para el lado que sea. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, yo soy súper honesto también porque yo creo que en la medida que uno se va especializando, yo creo que uno tiene que respetar las áreas de conocimiento. Yo en este caso, yo los temas más bien de carácter, lo mío son los temas internacionales que tienen que ver con la conflictividad en distintas partes del mundo. Yo en particular mi área de estudio son los asuntos internacionales. Pero independiente de eso, si uno hace un ejercicio de vinculación entre lo que ocurre a nivel global con lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del sur, uno va viendo que hay una situación que autores franceses hablan de desorden global, es decir, hay un conflicto que es generalizado, que en distintas partes uno va viendo que hay una situación que, por ejemplo, te dice, ¿por qué me conecto yo, por ejemplo, con el Líbano? ¿Qué pasó con el Líbano? Con el bombazo, o supuestamente el atentado que hubo, o el accidente que hubo en el puerto de Beirut. ¿O qué pasa, por ejemplo, no sé, con una guerrilla de Abu Sayyaf en Filipinas? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, no sé, con Boko Haram, que es un grupo terrorista de corte islámico que fue el que secuestró a las niñitas en Nigeria? O al-Shahab en Somalia, o uno va viendo en el Cáucaso ruso. O sea, y uno agrega, por ejemplo, las problemáticas que puede tener nuestro país. O sea, uno ve un abanico de conflictos que cada uno tiene que ver con una situación particular, con una situación de esencia que tiene que ver con conflictos que se pueden replicar en otras partes, situaciones que pueden ser similares. Uno, por ejemplo, compara lo que ocurre en la Araucanía con el caso de Nueva Zelanda, uno va haciendo, y ese análisis, uno va haciendo política comparada, por ejemplo, o análisis comparado. Y uno va diciendo, ok, perfecto, ¿cómo yo me muevo en estos espacios? ¿Cómo hago este análisis? Pero uno se pregunta, así como el caso chileno, pero el caso internacional, uno dice, ¿por qué me interesan estos temas? ¿Por qué interesan estos temas a la gente? Bueno, el periodista tiene la obligación de alguna manera de poner todas las posiciones sobre la mesa del conflicto que sea y donde sea. Es decir, ¿nos interesa lo que pueda estar pasando en Uganda? O sea, si nosotros no lo hacemos noticia, a nadie le va a interesar. Entonces hay un desarrollo de los temas internacionales que tiene que ver con una suerte de ombliguismo bastante importante, porque muchas cosas, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas generales, uno dice la pandemia, uno tiene que mirar a Europa para ver lo que viene. O sea, uno ve el futuro, uno está viendo Europa y eso es lo que se viene para nuestros países. Entonces, cuando uno dice los temas internacionales son un poco como específicos, no son específicos. Tú estás viendo el futuro de lo que está pasando. Es decir, el tema en Estados Unidos y en Europa, con el tema del confinamiento, reconfinamiento, etcétera, etcétera, evidentemente es lo que va a pasar en Chile, salvo que llegue la vacuna. Entonces, ¿dónde está la conexión entre un tema internacional y la conexión con un tema nacional? Lo que dice Miguel, efectivamente, yo hago un análisis comparativo y puedo vincular lo que ocurre en Canadá o con el tema en Nueva Zelanda, con nuestros pueblos originarios, y ahí puedo sacar lecciones. Pero esa conexión tienen que entrar los periodistas a hacer el análisis. Periodistas, y no dejarse el área a solamente los especialistas, los sociólogos, que es una mirada interesante, pero el periodista tiene que tener las herramientas suficientes para plasmar este tipo de situaciones o conflictos. Si ustedes se dan cuenta, en el último tiempo hubo mucha cobertura internacional desde 2001 hasta el 2012, mucha cobertura internacional con mucha presencia de periodistas en el extranjero. Eso fue súper valioso, pero hoy por hoy ha bajado mucho ese tema por asuntos de costo y porque finalmente tú lo puedes ver en un canal internacional. Yo no estoy muy de acuerdo con ello. Yo creo que los periodistas de alguna manera uno tiene que tener una mirada propia como medio de comunicación y tiene que tener una postura como país frente al tema, porque finalmente lo que tú reporteas desde el caso del sur o lo que tú reporteas en el caso de un conflicto internacional, finalmente se va construyendo política internacional, finalmente se van construyendo apreciaciones desde el punto de vista internacional que el día de mañana se pueden tomar decisiones como por ejemplo el tema que habla mi libro, que es la guerra de Irak,
donde finalmente Chile le dice no a Estados Unidos, que dice no a Estados Unidos, y finalmente uno ve que haber ido a la guerra de Irak fue un error, y murieron 500.000 personas, y anda a reclamarle a la FIFA. O sea, lo que quiero poner los pies súper en la tierra en términos del realismo político, y que estos temas son mucho más cercanos, como plantea Miguel, de lo que nosotros estamos pretendiendo. Gracias, Gonzalo. De nada. A continuación le vamos a dar la palabra a uno de nuestros estudiantes, José. Hola, buenas tardes. Gonzalo, muchas gracias por estar en la Semana de la Escuela de las Comunicaciones. Y sobre la premisa de lo mismo que estaba planteando y conversando al inicio de la conversación, son temas que parecen más de otros países extranjeros, pero que igual repercuten en nuestro país. Y algo que habló al principio sobre lo que es el periodismo de interpretación. ¿Cómo usted como periodista logra estas temáticas que son ya sea de conflictos de guerra, de costumbres, de idiosincrasia, que es de afuera, traducirla en un mensaje entendible para todas las personas? Porque sabemos que un analista va a hablar del problema, la problemática, la solucionática, pero no va a ser un mensaje entendible. Y en los noticiarios y en la mayoría de los medios utilizan tecnicismos, nomenclatura que no es amplia para todos. Entonces, eso, ¿cómo hacer un mensaje entendible desde su perspectiva, y agradecerle su presencia? Gracias, José. Yo creo que acá no hay mucho que darle vuelta. Yo creo que aquí uno tiene que entender que cuando uno es periodista tiene que simplificar las cosas. Es decir, por ejemplo, ya hay que copar todos los espacios. Es decir, por ejemplo, si el día de mañana alguno de los colegas que está acá le toca participar en un matinal, tiene que en el matinal entregar el mejor análisis posible, y el mejor análisis posible es hablar en fácil. Es hablar en fácil, es tratar de hacer entender, quizás ser más didáctico, y quizás en un foro internacional hablar en difícil, o en la academia hablar en difícil. O sea, uno tiene que ser dúctil a la hora de poder entregar ese contenido que tú te refieres. Yo creo que uno tiene que tener una adaptabilidad, tiene que tener una capacidad de adaptación y decir, ok, ¿en qué escenario estoy? ¿Estoy en un foro internacional? ¿Estoy en una conferencia? ¿Estoy hablando con colegas como ustedes? ¿O estoy en un matinal? ¿O estoy en un noticiero? Y no mirar a huevo el matinal. Yo creo que ahí hay un tema medio purista, y lo he hablado con muchos colegas que trabajan en medios de comunicación, que son bien conocidos y famosos, y la mayoría sostiene que esa suerte como de purismo periodístico ha sido un error. Ha sido un error, porque la gente, de alguna manera, uno se da cuenta que la gente consume temas internacionales, está preocupada en la actualidad, le preocupa el tema de la AFP, le preocupa el tema de lo que puede ocurrir con el alza de la bencina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que los periodistas deben ocupar esos espacios. Y esos espacios los puedes hacer de manera también lúdica, no bailando, no sé si bailando, pero de alguna manera puede haber una conversación, reírte, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que sacarle un poquito la gravedad al tema. Lo importante acá es el mensaje periodístico. Eso es lo que es. Yo en este caso hice un libro, sí, y es durísimo, es árido, una investigación muy dura, son 6 años de investigación, 6 años que reporté en más de, tuve casi 40 países sacando información, desde lo que puede hacer, no sé, desde que podría ser, desde Fiji hasta Singapur, o en una biblioteca en Freeport Park en Gran Bretaña, en Reino Unido. Pero claro, pero este es un espacio del periodismo. Hay otros espacios que son tan potentes, incluso, déjame decirte, yo creo que más potente porque tú tienes mayor audiencia. Y esa gente, yo creo que hay un concepto que tiene que ver con el tema de la educación, que el periodismo también debe relevarlo. Por eso es nuestra obligación desde el punto de vista profesional, ético, llámalo como tú quieras, el llenarnos de contenido. O sea, no basta solamente tener la herramienta y reportear, porque si no te vas a quedar en una crónica simple. Yo creo que aquí el que quiere ser periodismo científico tiene que meterse directamente a cursos de temas científicos. El que quiere ser periodismo deportivo, que tú ves ahí que tienes grandes periodistas deportivos, pero tienes un montón que son repetidores de ciertos mínimos, como ciertas vaguedades, por decirlo así, donde más se puede ver. Pero bueno, yo creo que de esa manera el mensaje tiene que ser simplificado, pero tú tienes que tener la habilidad de saber dónde estás, dónde me ubico, qué entrego. La siguiente pregunta viene de Varinia Cuello.
Hola Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Quería comentarte que nosotros como escuela tenemos una asignatura que se llama Entorno y Actualidad, que permite a los estudiantes vincularse o empezar más allá del reporteo, ¿no? A tener como este análisis más global de lo que pasa, que los rodea. Entonces quisiera, de acuerdo a tu experiencia, consultarte primero qué recursos tú rescatarías desde tu ejercicio académico, no como investigador, pero también desde lo periodístico, que ellos pudiesen considerar como elementos relevantes para vincularse con el entorno y hacer un análisis más profundo, no quedarse en la superficie. Y por otro lado, ¿qué pasa con el contacto con las fuentes? Los estudiantes saben navegar, por ejemplo, en Internet como una fuente de información, pero muchas veces solo jugando. Falta quizás alfabetizarse en eso, saber cómo encontrar las fuentes adecuadas. Si nos pudieses ayudar un poco con tu experiencia en lo que has hecho. Con respecto a las fuentes, ahora nosotros tenemos una capacidad infinita de poder buscar fuentes de calidad. Es decir, desde lo que estamos haciendo ahora, un Zoom, hasta lo que puede ser texto, papers, o sea, la capacidad que tenemos ya es tanto que hay un océano gigantesco. El tema está en cómo evitar ahogarse en ese contenido. Es el desafío, cómo yo hago los procesos de selección. Y ahí yo creo que las escuelas de periodismo debiesen fortalecer lo que son las metodologías de búsqueda. Que eso tú lo puedes cientificar, tú puedes de alguna manera crear un mecanismo que te permita buscar fuentes que sean fidedignas. ¿Por qué? Porque ahí tienes que luchar contra las fake news. Ese es el desafío de la escuela de periodismo. Las fake news. ¿Cómo yo enfrento las fake news? O sea, por ejemplo, yo les cuento una experiencia. O sea, a mí me tocó, cuando hablábamos de esto que es raro, el programa de reasentamiento sirio, básicamente, a mí me tocó liderar una misión a Irak y después al Líbano, donde tuvimos que traer a los refugiados desde Medio Oriente. Y eso tiene temas políticos, tiene temas, asuntos sociales, temas económicos, etc. Y tú vas generando, tienes que luchar también contra los temas de las fake news, ¿no? Van a traer terroristas, ¿no? Estos son así, son así. Tienes que de alguna manera crear una situación también de estrategia que te permita enfrentar crisis. Y ahí los periodistas debiesen profundizar porque hay mucha oportunidad en tema de generar análisis. Y cuando yo trabajé en el Líbano, yo antes de ir al Líbano, Naciones Unidas me convocó a prepararme para ir a la misión del Líbano. O sea, yo fui un año antes a estudiar al Líbano, a entender la lógica de la cultura, a entender el respeto, la integración, etcétera, etcétera, al crear las condiciones también en nuestro país para que fueran aceptados de buena manera. Y finalmente salvamos vidas. Salvamos vidas, o sea, puede estar de acuerdo con el tema del refugio, puede estar de acuerdo con el tema de la migración, pero más allá, hubo 200, 300 personas que el gobierno, el Estado de Chile, ustedes, todos nosotros les salvamos la vida. Yo vi, a mí nadie me lo cuenta, yo vi las condiciones en que vivían. Sí, quizás las personas no son las más educadas, no trajimos ingenieros nucleares, sí, no trajimos futbolistas destacados, no, trajimos seres humanos. Entonces, de alguna manera, ahí hay una situación que a mí me tocó vivirla. Entonces, a mí nadie me la cuenta, yo lo vi. Entonces, uno ve la situación de complejidad de la guerra. O sea, tengo grandes amigos como Rafa Cabal, Santiago Pavlovich, que ellos estuvieron en la parte dura de la guerra, en el reporteo, y yo vi las consecuencias de la guerra. Y de alguna manera esa experiencia te deja bastante marcado. O sea, yo no puedo dejar de ver a mis hijos en esos refugiados. Sí, me involucré, sí, abiertamente. Y si eso me hace poco profesional, lo siento, soy poco profesional quizás. En la pega misma no. No, obviamente hice mi pega, pero de alguna manera la experiencia después, cuando bajas, llegas a Santiago, te recién en la casa, no sé, empezás a pensar, a darte cuenta de la situación de la guerra. Y ahí tú vas conociendo la guerra. Entonces, el libro que estoy haciendo de alguna manera también es una respuesta a eso, es decir, ¿cómo entendemos los conflictos? Porque mi hija me dice, oye, pero a ti te gusta tanto el tema de la guerra. No, no me gusta la guerra, me gusta buscar y comprender la situación que sea para que, de alguna manera, entregar un conocimiento que evite un diálogo, que genere conversaciones, que genere integración, y porque ahí podemos entrar en una conversación eterna de los desarrollo de los conflictos, que es mi área, y vuelvo a insistir, lo que planteaba Claudio en su minuto, o sea, en la guerra de Irak, cuando Chile y México participan en el Consejo de Naciones Unidas y le dicen no a Estados Unidos, y no le dicen no en el Consejo de Seguridad porque finalmente no se llegó a votar, le dicen no a Estados Unidos. Ustedes no saben lo que significa decirle al hegemón no. No en una situación de simetría, donde Chile y México estaban en un tablero de ajedrez, eran jugadores globales, en una situación bien particular, y nosotros estábamos firmando el Tratado de Libre Comercio, que yo justo estaba en Washington reporteándose el Tratado de Libre Comercio, y yo veía cómo los parlamentarios republicanos hablaban de Chile peste,
Y veía, por otro lado, México estaba peleando la ley migratoria. A mí nadie me dio cuenta, yo estuve ahí, vi la discusión del Tratado de Libre Comercio y también estudié en Washington. Entonces, cuando uno ve esa situación y te paras y le dices, y ese no, que hablan del no de Lagos, pero no es el no de Lagos, porque no fue desde la UDI hasta el Partido Comunista, también lo reporté, también lo vi, yo hablé con los jefes de partido. A mí ese no fue del Estado de Chile, y el no mexicano también fue lo mismo. Y esto estaba Castañeda, como canciller, y lo cambian porque era un poco más pro postura norteamericana, estadounidense, y entra Derbez con una postura mucho más mexicana. Imagínense lo que está viviendo al lado de Estados Unidos, y en ese proceso Chile le dice a George Bush, les dice, nosotros no vamos a la guerra, no vamos a la guerra. O sea, ese momento es el momento más digno, uno de los momentos más dignos que tiene nuestro país para enfrentar a Estados Unidos. Nosotros, en ese minuto, yo dije, bueno, el Tratado de Libre Comercio se acabó. Tiempo después vino Colin Powell a Chile y lo entrevistó, lo entrevistaron acá varios periodistas, una periodista en realidad, Andrea Hilton, perdón, pero la entrevistan y le preguntan a Colin Powell, le dicen, bueno, ¿qué ocurre con esto? Sí, nosotros consideramos que fue un momento de quizás de lealtad, pero también en una situación del presidente, en ese minuto que era el presidente Ricardo Lagos, y se toma esa posición. Entonces, eso lo quiero explicar, porque finalmente las consecuencias de eso fueron 500.000 personas muertas. ¿Chile tiene que ver con eso? No tenemos que ver. Nosotros dijimos que no. Y eso es lo que refleja. Eso es una acción de política internacional, es una acción que tiene que ser recogida por el periodismo, es una acción que tiene que ser profundizada por el periodismo. Y yo realmente vi y dije, este momento no está plasmado en libros, salvo un par de papers, salvo un par de textos, no hay un trabajo. Definitivamente hay un tema que vincula todo eso. Entonces, me hablabas de la fuente, me extendí un poco, pero también del tema de cómo poder trabajar los temas internacionales, cómo de alguna manera el terreno te hace periodista. Es decir, lo que decía también José y Miguel, si tú quieres conocer, anda a la calle, anda al Cerro del Paraíso, anda a Santiago donde tienes que ir, anda, si te vas a meter el tema internacional, camina por la calle árabe. Un profesor me decía a mí, para conocer la política árabe tienes que conocer la calle árabe. Párate, tómate un café, respira, mira, escucha, mira el sonsonete de la muchedumbre, métete en eso, anda a la plaza. Esa esencia del reportero, que básicamente es la observación, de alguna manera tiene que estar conectada. Si quieres saber del tema, no sé, obviamente esto implica también costo, es fácil decirlo, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y tratar de poder construir esta mirada y este proceso intelectual, pero también de reporteo. Gracias, Gonzalo. Aquí en el chat aparece la siguiente pregunta, de Sebastián Muñoz. ¿Qué es para ti el motor que impulsa todos los días esa pasión por la investigación? Buena pregunta. He hecho varias veces, qué gran pregunta. A ver, yo creo que son dos cosas. Yo creo que hay una responsabilidad. Yo creo que los periodistas y todos los que estamos acá tenemos que entender que nosotros se nos dio una oportunidad, o se nos está dando una oportunidad de tener una responsabilidad con la gente, con el que está al otro lado de este tema. O sea, uno puede manipular, uno puede hacer fake news, uno puede generar daño gravísimo si uno no tiene una ética, una moral y realmente se conecta con valores. Yo de alguna manera genero investigación ahora en este caso porque también quiero plasmar temas que son de mi interés, que en el fondo tienen que ver con los conflictos, que quede una reflexión de cómo podemos, desde el punto de vista de la academia y del periodismo, cómo enfrentar los conflictos. Es decir, te vuelvo a insistir, o sea, a mí me tocó, yo voy a ir intercalando cierta, digamos, experiencia. A mí me tocó trabajar en un foro especial y tuve que hacer los procesos migratorios que iban desde el África hacia Europa. Y me tuve que ir a Marruecos, me tuve que ir al Sahara para ver las caravanas de gente, un infierno. Se lo pueden imaginar cómo llegan con los traficantes, que es la jarraga marroquí, que es la mafia marroquí, cómo pagan a las pateras para poder salir directo a Europa. Y tú ves Europa que hay un trayecto de casi de 12 kilómetros. Y uno va viendo, ok, aquí está el primer mundo y aquí está el tercero o cuarto mundo. Y la barrera imaginaria es el Mediterráneo. Y en ese Mediterráneo la gente pierde su vida y ni siquiera sabemos quiénes son los que murieron. No sabemos. Y además tú te conectas porque en el fondo el tráfico de personas, la trata de personas, en este caso son víctimas, porque en el fondo tú no tienes otra.
Si tú vas a, no sé, a países como lo que puede ser Liberia en una guerra civil, tú no consideras que es legítimo que esa persona huya de la situación de guerra, trate de darle un porvenir y trate de emigrar. O sea, ahí hay varias reflexiones. Entonces yo creo que el motor de la investigación es la realidad y lo que podemos mejorarle la vida a otros seres humanos. Yo creo que la oportunidad de ser periodista y estar particularmente en la UM, a veces no entendemos nuestro rol y lo que podemos llegar a influir en espacios sociales, dentro de una comunidad, dentro de una municipalidad, dentro de un espacio colectivo como puede ser un Estado, dentro de lo que puede ser un organismo internacional, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros todos los días, a diferencia de otros colegas quizás de otras profesiones, nosotros todos los días nos levantamos con una responsabilidad, que es la gente. Entonces, ¿cuál es el motor que a mí me mueve? Es que si yo tengo un libro o hago un paper y lo leen 5 personas, yo sé que esas personas quedaron con un conocimiento o quedaron con una reflexión. Por ejemplo, en el libro yo también planteo, hago toda una estructura de qué es lo que es terrorismo. Y yo te digo abiertamente, yo digo, como me lo dijo un profesor que en una universidad en el extranjero me decía, Gonzalo, no busques más definiciones. Pero ¿cómo si no hay función? Si no hay definición de terrorismo. Terrorismo es conveniencia política. Depende de quién te lo diga, quién lo vea. Los padres fundadores de Estados Unidos, cuando estaban, entre comillas, los colonos estaban luchando contra Gran Bretaña, hicieron actos de terrorismo. Pero eso eran héroes. Pero para los británicos de esa época eran terroristas. Lo que pasa con Al-Qaeda en Afganistán. Ustedes, si ven la película de Rambo 3, que es genial, Rambo pelea con los mujahidines, que finalmente los mujahidines en Afganistán después fueron los que dieron paso a Al-Qaeda. Y salía atrás la película así, los Freedom Fighters, que en honor a los que lucharon por la libertad de Afganistán, y fueron los mismos que después luchó, fueron los que hicieron, o parte de ellos, fueron los que atacaron el 11S en Estados Unidos. Entonces uno va viendo y dice, ok, este es el motor de la investigación, la gente, y también buscar la verdad, todos los días. Yo creo que eso es por eso a veces digo, claro, a mí me ha tocado viajar mucho, pero me ha tocado viajar mucho no haciendo turismo, sino que estudiando, reporteando, y créeme que la realidad te golpea en la cara. Ahora, la realidad te puede golpear acá ustedes están arriba en Rodelillo, te puede golpear la cara bajando 3 cuadras. O sea, no tienes que viajar por el mundo para tener esta actuación. Entonces, yo creo que eso más o menos sería lo que puede ser un motor, digamos, en el tema de la investigación. Gracias. A continuación sale la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del cambio constitucional que está viviendo Chile en la actualidad? De la misma forma, tú que conoces varios países, ¿cómo crees que se debe trabajar en concreto? ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa, que justo... Sí, no hay problema. ¿Qué opinas del cambio constitucional que está viviendo Chile en la actualidad? De la misma forma, tú que conoces variados países, ¿cómo crees que se debe trabajar en concreto? Buena pregunta. Yo creo que el tema está en otro tema. Yo hay a los profes que les diría ya, a los alumnos que hagan una investigación y que busquen cuáles son los procesos de cambio de constitución que hay en el resto de los países. Ahí hay una oportunidad. Nosotros tenemos que mirar lo internacional, es decir, por ejemplo, vean el tema de Islandia. Islandia, yo he estado en Islandia, son 500.000 personas. Es un país perfecto, o sea, es increíble. Han combatido, por ejemplo, temas de alcoholismo a nivel juvenil, han combatido temas de delincuencia, por ejemplo, generando canchas de fútbol, construyendo espacios públicos, una sociedad perfecta. Y ellos también hicieron un cambio constitucional, hicieron una nueva constitución, crearon una asamblea constituyente, pero no resultó. Y hay otros modelos, también en Europa, que sí resultaron. Entonces hay una oportunidad acá de que nosotros decir, ok, los que hacemos periodismo estamos vinculados a temas internacionales. ¿Cómo nosotros traemos la experiencia internacional para que sea un ejemplo y perfeccione o sean ingredientes que se incorporen al debate del desarrollo de la Constitución? Esa es la pega que tenemos que hacer. Así, los nacionales tienen que hacer toda una pega de análisis increíble, digamos, del punto de vista hablando con abogados constitucionalistas, con el ámbito político, con el ámbito de las organizaciones sociales, con el ámbito ciudadano, etc. Pero del punto de vista internacional, lo que nosotros tenemos que buscar es decir, ok, ¿cuáles son los ejemplos de cambio de constitución? Los exitosos y los que no resultaron. Ahora, los exitosos, los que no resultaron son más interesantes porque significa que te dan una oportunidad de aprender de cómo no equivocarse en eso y mejorar el proceso de desarrollo constitucional acá. Entonces, yo creo que ahí tienes un proceso de interés. Es decir, ok,
miremos, yo estoy esperando un reportaje de 3 páginas de cómo ocurre en el resto del mundo. Ahora viene el profesor Miguel Chamorro. Gonzalo, yo de nuevo, y ahora sí que pude encender la cámara. Esas cosas de la tecnología, que fue un auto-error en mi propio equipo. Pero bueno, fuera de esta anécdota, hay una cosa que yo quería reflexionar a propósito de lo que estás conversando, que también somos personas. Y somos periodistas, nos hemos preparado, pero también somos personas. Y en este sentido, y sobre todo para los jóvenes que siempre miran a los profesores o van viendo la experiencia de quienes ya han hecho un camino en su recorrido, ¿cómo manejas el miedo? ¿Cómo controlas el miedo? Porque resulta que el miedo, sobre todo, y también tuve la oportunidad de estar en países asiáticos, y que la policía me detuvo, no me detuvo por detenerme, sino que me preguntó de qué país era, por el aspecto de barba. En Francia también me pasó que me pidieron el pasaporte, pero ahí uno asocia el miedo que tiene la autoridad, pero también el miedo que uno puede tener justamente a estar en Pakistán, Irak, el Líbano. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo, pero cómo manejas el miedo? ¿Cómo lo controlas? Buena pregunta. Es buena pregunta. Yo creo que, a ver, voy a hablar desde la experiencia, porque es bastante como, es como más personal la pregunta. A ver, mira, en 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, yo dije, yo vivía con Rafa Cavada, vivíamos juntos, tienen que conocer a Rafael Cavada, corresponsal y todo. Y nosotros tuvimos una conversación, vivíamos juntos, en esa época éramos jóvenes, no tan alocados, pero jóvenes, estábamos en la sala internacional con otros colegas que, Santiago Pavlovich, Claudio Pardo, Andrea Aristi, que resultó ser mi señora, y como que tuvimos una reunión y dijimos, veíamos las Torres Gemelas y nos miramos todos y dijimos, esta cuestión cambió. O sea, permiso, bueno, cagó el mundo. O sea, aquí vamos a tener, esta cuestión cambió. Esta cuestión, hay una situación que el periodismo internacional que era mirado huevo, se va a transformar en la vedette por lo menos 5 años. Y vamos a tener que estudiar, vamos a tener que sacar especialistas, vamos a tener que buscar, vamos a tener que agarrar las maletas viajando, y sale, me acuerdo, el director de prensa, que no me acuerdo la época, creo que era la Gemma Contreras, no me recuerdo, y nosotros tuvimos que, dijeron, ya saben que tienen que preparar las maletas. ¿Maletas para dónde? Y todos los periodistas, incluso los que estaban de vacaciones, otros que estaban estudiando, donde estuvieran, te juro, donde hubiera un periodista afuera, y no sé, el hermano era periodista, donde tú vivías, donde fuera, se conectó toda la red internacional, todo fue un trabajo, pero digamos, heavy. Y ahí tuvimos una conversación, me acuerdo que en Santiago, en un restaurante, y era como que, bueno, hay que partir. ¿Pero cómo hay que partir? Y algunos pensamos, no, es que tú sí, es que tú no, que a quien le corresponde, y fue como una decisión de lo que tú estabas hablando, o sea, ya, pero, y en ese minuto, que está muy mal, nadie sentía miedo. Todos sentíamos que teníamos que ir al aeropuerto y repartirnos ya a Afganistán, Irak, Medio Oriente, España, donde fuera. Y sabíamos que obviamente la posibilidad que venían más atentados en el mundo. Lo que pasó después en Gran Bretaña, lo que pasó después digamos, por ejemplo, en España. Y claro, y cuando tú vas a terreno, a veces la adrenalina te come el cerebro, te come el cerebro. Yo creo que hay que parar un poco y decir, oye, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde vamos? El miedo siempre está, pero al principio cuando tú partes a reportear, yo voy a decir algo brutal, quizás no debiera decirlo, pero a veces tú no la piensas mucho, pero cuando termina este proceso adrenalínico y bajás y realmente tomás un café o te tomás una cerveza, tú dices, uff, esta cuestión pudo haber sido distinta. O pudo haber sido distinta, digamos, desde que te puede haber pasado algo, desde que te puede dar una enfermedad, o de que tenemos el tema de los virus, que te pudo haber dado, no sé, un secuestro, lo que fuera. Y tú tenías hijos, familiares y todo. Y estas conversaciones después nuevamente nos juntamos y tratamos un poco de votar esto. Yo creo que igual hay que un tema de psicológico, hay un tema que te queda marcando para siempre. O sea, ya hay cosas, imágenes que no... Yo no estuve nunca, yo soy súper honesto, yo estuve en zonas de conflicto, pero nunca estuve en batallas o en balazos. Bueno, sí, pero no batallas concretamente, no era mi parte de mi pega. Pero sí donde, por ejemplo, en Rusia, en el teatro Dubrovka, donde, no sé si se acuerdan, las viudas negras, mujeres negras se hicieron volar en un teatro. Yo entrevistaba a los vecinos, nadie quería hacer entrevistas,
o estando, no sé, en Haití, cuando se respiraba una suerte de revolución fuerte. Entonces, sí, yo creo que sobre todo, digamos, Rafael o Santiago, que la tienen más carrete en términos de conflicto real, digamos, de guerra, sí, el miedo es una variable, el miedo siempre está. Ahora, y también un poco lo que dice Miguel, o sea, el miedo también puede ser una crónica que tú hagas en un diario en la quinta región o no sé, por el tema, por ejemplo, de lo que ocurre en la zona de Quintero. También el miedo puede existir en una crónica que tú hagas. O sea, el tema de la persecución de periodistas a nivel global es un tema muy fuerte, muy serio. O sea, el tema de las campañas que hacen ciertos grupos a través de redes sociales en contra de periodistas, o por ejemplo los que investigaron los Panama Papers y finalmente la periodista que dirigió la investigación fue asesinada en Malta. Entonces, también hay un tema que hay que reflexionar. O sea, ser periodista es muy apasionante, muy entretenido. Yo tomé un camino, pero es complejo. O sea, mi señora también es periodista y ella cubrió lo que fue el terremoto de Japón, por ejemplo. Ahora viene llegando la cobertura de Estados Unidos, y decirle a mis hijas que ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver, pero como una experiencia personal, mi mujer está en cuarentena y nosotros tenemos que arrancar del bicho si es que trae COVID de Estados Unidos. Pero cuando ella volvió, por ejemplo, de Japón con radioactividad, yo tuve que hablar esto ya más a nivel personal, en el día a día, no sé si es de interés, pero yo tuve que hablar con los jefes de mi mujer y decirle, ¿qué hacemos si Andrea viene radioactivo? No, ¿cómo va a ser? No, garantízame. A ver, yo aquí actúo no como periodista, actúo como esposo de papá. Y mi mujer tuvo que irse a hacer exámenes radioactivos al Centro Nuclear de la Reina, y ahí detectamos que no tenía carga nuclear. O sea, imagínate la voladita de que empezara a meterte en la cabeza ese tipo de cosas. De repente yo voy con avión y digo, ¿sabes qué? Aquí están los seguros de vida, aquí están mis cosas, si queda alguna escoba, bueno, aplica este seguro. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Ahora, eso, como alguien me dijo, nadie nos obligó a tener esta vida. O sea, sí hay un tema adrenalínico medio vicioso, sí, yo creo. O sea, definitivamente es como para un análisis mucho más profundo. O sea, por eso digo que ahí los colegas, yo también encuentro que hay de bastante valentía decir, no voy. Yo no voy. A mí me parece de tremenda valentía. Yo creo que uno tiene que reconocer esas cosas también. O sea, de poder realmente decir, ¿saben qué? Voy a ir a este proceso, no voy a ir a este proceso, porque tú puedes ir a cubrir una elección, o puede ser una elección de, por ejemplo, no sé, cuando fue el tema de Bolsonaro, un ambiente totalmente crispado, o lo que puede ser la elección en Perú, o lo que puede ser un proceso en Argentina, siempre hay noticias, porque es un país que debiera ser, Argentina siempre tiene un proceso que siempre se destruye internamente, pero siempre Argentina es tan rico, mucho más rico que nosotros, pero Argentina siempre sobrevivía a todas las crisis. Nosotros con 2 crisis argentinas estaríamos desaparecidos. Entonces, el miedo, sí, no es como el miedo a tener una prueba de la UEM, pero quizá yo tuve miedo también ahí, mucho miedo. pero es buena pregunta, es una buena reflexión. Yo creo que te hablemos un poco más con el corazón, más que con la mente, porque es un tema que sí, que uno dice, ok, y el miedo pasa por este tipo de conversaciones que tuvimos en la sala de prensa en 2001. O sea, ahí hablamos del miedo. O sea, en algo reportero, o sea, cuando ustedes se junten el día de mañana, cuando trabajen en algún diario, o creen un medio de comunicación, esas conversaciones las van a tener, sí o sí. Por eso el periodismo es fascinante, porque llegáis a una situación de que va más allá de la técnica, va también con la vida misma. Gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta viene por parte de nuestra profesora Angélica Pacheco. Hola Gonzalo, bienvenido a la casa de nuevo aquí. Oye, súper directo, me encantaría que pudieses describir cómo viviste tus primeras experiencias, las primeras, con el mundo árabe. Las primeras veces que te encontraste y te enfrentaste. Entonces, al cruzar esa barrera imaginaria de la cual hablabas, cuando pasas a ese otro mundo, porque es otro mundo,
¿En qué momento logras desprenderte del prejuicio? Porque una cosa es el conocimiento, ¿verdad?, de la historia, una serie de elementos, y luego cuando estás allí por primera vez, ¿cómo te enfrentas? Porque es un choque cultural. A ver, mira, buena pregunta. Son varias anécdotas, porque, a ver, yo tengo 48 años, y después de estudiar en España, junté plata y me fui a 6, 7 meses, me fui a recorrer Medio Oriente desde Sudán hasta Turquía por tierra. Vácanse eso. Estuve ahí, digamos, con poca plata. Mira, yo estaba tan mal que en el Ramadán los árabes que sacan una mesa como, y le ofrecen alimento y comida como una forma de acercársela a los más pobres. Y yo estaba tan mal que los pobres me invitaban a mí a comer a la mesa. O sea, con eso les explico todo. O sea, ya, yo tenía, no sé, 25 años y recorrí Egipto no en un, o sea, el Nilo no en un transatlántico, sino un crucero, sino que en una patera trabajando en un bote pesquero. Entonces, sin hablar ni una gota de árabe, nada. Los prejuicios, y lo conecto con los medios, los prejuicios son esquemas de rigidez mental que no te permiten conocer al otro. Es decir, desde la vestimenta, cuando yo digo que el árabe es un turbante y pone bomba, yo digo, bueno, y el otro al otro lado pueden decir, bueno, ustedes son unos cristianos católicos que ponen bomba a las mismas, pero son más blancos, y otros indígenas del sur de América Latina se creen gringos. Entonces, los estereotipos son los que generan los conflictos. Yo creo que hay una combinación entre la vivencia, y esa vivencia tú puedes ir a una mezquita acá en Santiago, o puedes ir al centro árabe, y darse cuenta que nosotros, la herencia árabe, dentro de lo que ha sido nuestro Estado, ha sido fundamental. O sea, la migración ha sido un motor del trabajo de nosotros como nos hemos conformado como país. Entonces, claro, yo te cuento esa experiencia y después sí, efectivamente, yo me puse a estudiar y eso me permitió un poco conocer desde el mundo árabe y decir, ok, los árabes son todos terroristas. Y el libro te dice, no, los árabes no son terroristas. El nivel de terrorismo que existe en las religiones cristianas, judía y musulmana, incluso la budista, son similares. Lo que pasa es que, bueno, son similares, ¿cierto? En la violencia es parte de todas las religiones. El tema está en que las situaciones extremas se dan en porcentaje. Entonces, cuando tú tienes que todos los musulmanes son terroristas, por favor, eso es una falsedad absoluta. Tú tienes también una situación ahí donde, por ejemplo, es quizá el 1% el que profesa una situación mucho más radical o considera que, pero también hay causa y efecto. Uno tiene que ver por qué la gente hace el paso de radicalización. Uno ve también el tema colonial, el tema de los recursos naturales. Aquí las cosas, aquí está lleno de buenos y malos. Todos son buenos y todos son malos. Así es el tema de la política exterior. Así es la realidad. Todos son buenos y todos son malos. Solo en las películas de Hollywood hay un bueno, y las películas rusas ahora hay harto cine ruso, hay un desarrollo bastante, son propaganda, es propaganda. Rambo es propaganda. Desde el soldado Ryan también es propaganda, y eso uno tiene que también meterlo en el análisis. Son propagandas que en el fondo van creando estereotipos. Y uno dice, bueno, yo creo que me encontré con un mundo, cuando habla uno del mundo árabe, uno ve también que hay cristianos, que hay drusos, que hay distintas religiones, chiitas, etc. Uno ve un mundo extraordinario, una cultura, desarrollo que ha sido, digamos, genial dentro de lo que ha sido la creación de la humanidad. Pero yo creo que lo que ustedes dicen, lo que plantea Angélica, yo creo que es clave, porque cuando uno parte desde el prejuicio o desde una posición política predeterminada, eso te limita como periodista. Y finalmente tu audiencia te va a golpear con la falta en el fondo, de asociarte dentro de este concepto que es crear periodismo, que en el fondo hay una asociatividad entre el lector y la persona que es el receptor de tu información o noticia. Entonces, la experiencia mía fundamentalmente es que yo recibí mi experiencia, aunque puede ser distinta a las de otros. Yo no fui como turista, hubo situaciones un poco más extremas que recibí muchas experiencias muy positivas. Ahora es difícil, es una zona difícil, es un tema donde el tema de la mujer no está resuelto. O sea, si mi hija me dijera, oye, sé que me voy a Egipto con 2 amigas, conversemos. No sé si
no sé, o sea, es un tema que no está resuelto, el tema de democracia no está resuelto, pero no son todos, hay una intelectualidad gigantesca ya, y Siria, Damasco, antes era una ciudad esplendorosa, fantástica, con posiciones socialistas, con posiciones más de centro-derecha, el partido Ba'ath, que era el partido que ocupaba Saddam Hussein, después lo ocupó Bashar al-Assad, pero finalmente en Siria uno dice, ok, ¿Siria es un régimen violador de derechos humanos? Sí, lo es. ¿Le guste o no le guste? Corta. Saddam Hussein, lo mismo. ¿Estados Unidos es un violador de derechos humanos? Estados Unidos sí comete atrocidades vinculadas a los derechos humanos, sí, partiendo por los ataques selectivos de drones. O sea, yo lo que yo catalogo científicamente y técnicamente, para que no me digan, no, que esto es una emoción, no, yo catalogo desde el punto de vista de una acción terrorista, es la conducta que asume un Estado. Si el Estado de Israel sube con un helicóptero y bombardea en Franja de Gaza con 3 misiles un hospital de niños, eso es terrorismo. Si tú tienes Al Qaeda que va a Jerusalén y le coloca una bomba a niños judíos, eso es terrorismo. Son distintas formas. Entonces, para evitar los estereotipos, tú tienes que llevarlo a la técnica. Es decir, yo no te estoy haciendo un juicio de valor, te estoy diciendo simplemente que técnicamente, desde el análisis, esto es terrorismo. No es que, hoy me dolió, qué terrible, etcétera, etcétera. Murieron el 11S en un ataque bestial, murieron casi 3.000 personas. Pero hay que sumar cuántas personas murieron en Afganistán, cuántas personas murieron en Irak, cuántas personas han muerto en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que yo creo que lo que en el prejuicio, nosotros tenemos que tratar del prejuicio sacarlo, y eso pasa por leer, por sacarte, por viajar, por leer, por salir a caminar por Valparaíso, por salir a caminar por Quilpué, por salir a caminar por regiones, irte al sur y sacarte el prejuicio. Porque si no, yo creo que finalmente uno haría un periodismo o una investigación bastante limitada, bastante limitada. Gracias, Gonzalo. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los desafíos periodísticos más grandes a los que te has tenido que enfrentar, más allá de la barrera idiomática, al investigar en otros países? A ver, yo siempre creo que el periodismo es un trabajo colectivo. Yo creo que han habido momentos, o sea, a mí me tocó, la mayoría recuerda a Fidel Oyarzo, que finalmente se transformó en mi mejor amigo, incluso fue hasta el padrino de boda. Y cuando estaba yo fuera en el extranjero tenía dos opciones, o seguir afuera patiperreando o volver al Congreso a cubrir la llegada de Pinochet, Augusto Pinochet al Congreso. O sea, no lo pensé dos veces, dije, esto es histórico. Esto es histórico, o sea, hasta el Pinochet, digamos, un dictador que llegó, que tiene una prelegancia a nivel mundial, y voy a estar ahí viendo la posibilidad de cómo su desarrollo, que es una locura, pero su desarrollo en el Senado. Para mí es noticia. Y entrevisté varias veces en el pasillo, etcétera, etcétera. Y la última entrevista, no entrevista, sino que la última como, llamemos tole periodística, que le estábamos a sacar una cuña a Pinochet, etcétera, etcétera, la última, Fidel Oyarzo en un gesto de grandeza. Yo estaba justo, yo para que entendamos, en esa época yo servía el café a Fidel Oyarzo y al equipo, o sea, esa es mi pega. Servir el café, ordenar la cinta, y yo feliz. ¿Cómo te explico? Yo no tengo problema, y ahora, si hay que hacer café, vamos a hacer café. Yo aquí no, esta cuestión hay que desprenderse de esto del amor malentendido. Y yo me contrató TVN, casi Jalí, que era mi jefe, tú vas a servirle café a Fidel Oyarzo y a las carpetas. ¿Quieres trabajar? Perfecto, vamos con todo. Aquí dije, las posibilidades son infinitas. Quizás pueda despachar para medianoche, quizás pueda hacer una nota para el Central, y empecé a como ver la oportunidad. Dije, ya, es una oportunidad. Y justo estaba el tema de Pinochet en el Congreso. Y Fidel, en la última vez, me pasa el micrófono, la tole, y yo le hice la pregunta. Pinochet partió a Europa y nunca más se supo de entrevista a Pinochet. Y finalmente quedé yo como el último, el cabro chico, el que hacía los cafés, gracias a la generación. Y Fidel, cuando me pasa el micrófono, él pone el foco. O sea, ¿cómo no quererlo? Entonces me dio ese espacio que era de él, que institucionalmente, por criterio, por prestancia, y el cabro de los cafés, yo, vamos, y ahí aperrando, patria o muerte, o sea, ahí tú tenés que darle. Entonces, eso fue un hito súper heavy, y yo creo que a mí, y yo un poco lo expliqué, yo creo que el otro hito que nos cambió todo un poco, y es heavy, porque afectó
a mi contexto, de mis amigos hasta el día de hoy, yo creo que el 2001, las caídas de las Torres Gemelas, yo creo que nos cambió a todos, porque también dio una oportunidad, que ahí que los UVM tienen que detectar oportunidades, decir, a ver, Torres Gemelas, Al-Qaeda, y al Rafa acababa, le decía, nosotros hablábamos de Al-Qaeda, que era el nombre en inglés, pero porque los gringos decían Al-Qaeda, y era Al-Qaeda. Hoy estaba el león de Afganistán, de Kandahar, y Masud, y lo mata, cae las Torres Gemelas, pero los 2 días matan a Masud, que era el mayor disidente afgano, que era tayiko, en la frontera de Afganistán. Y nosotros decimos, ¿quiénes fueron? Fueron un grupo de supremacistas blancos. ¿Quiénes fueron? Y empezamos a hablar de Al-Qaeda. Y eso nos cambió a todos. O sea, fue un golpe en nuestras carreras que a mí yo tomé una decisión. Dije, ok, aquí hay mucha materia, aquí hay mucho que investigar, aquí hay mucho que estudiar. Y cuando era periodista, empecé a los horarios, empecé a todo. Incluso empecé también porque no tomaba la cerveza, empecé a toda esa situación más social. Yo empecé a perfeccionarme en lo que un poco planteaba Angélica, que es como ya, ok, sacarme prejuicios, meterme en el Centro de Estudiantes de la Chile, meterme a reuniones, leer libros, Edgar Said, hablar de orientalismo, entender, o sea, uno tiene que profundizar. Yo creo que esos fueron bueno, hicimos un montón de investigaciones periodísticas y todo, pero yo creo que en términos generales yo creo que eso fue todo, porque además ahí marcó un grupo de colegas que somos amigos hasta el día de hoy, ya estábamos más viejos, con cabros chicos, y nos juntamos todos y seguimos pelando el cable en torno a estos temas, somos como un club de viejitos, que hablamos de nuestra experiencia, se acuerdan de tal cosa, y criticamos, entonces, pero yo creo que esos hitos, de alguna manera, te van marcando, entonces uno dice, mire, y esto es súper importante para los chicos de la UVM, entonces es como decir, ¿sabéis qué? Yo estuve en la historia, yo fui parte de la historia, o sea, yo fui un observador privilegiado, y eso el periodismo no te lo da otra carrera, a mí me tocó, como les contaba, el programa de representamiento sirio, me tocó representar al Estado de Chile, independiente de los gobiernos, que trabajo con todos los gobiernos, porque tengo un cargo técnico, que en el fondo tú dices, ok, esto quizás no lo hubiera vivido si de alguna manera no hubiera sido periodista. Entonces nosotros tenemos una oportunidad como periodistas de mirar la historia, de ver la historia realmente. Oye, lo que pasó ahora con Trump y con Biden, o sea, es pedazo de historia. O sea, estos hechos que son noticias después se transforman en las hojas de los libros que van transformándose en historia. Entonces yo creo que esos fueron como los 2 hitos como muy... Yo creo que ahí la UVM ustedes tienen que pensar en grande, o sea, en grande me refiero, no significa ser conductores de la BBC en Londres, que tengo una muy buena amiga chilena que trabaja, que es corresponsal de la BBC y todo. Nosotros postulamos incluso a la BBC. Yo postulé a todo, al Mercurio Valparaíso, a La Estrella, No Me Pescara, Radio Portal, postulé a todo. Donde había una oportunidad, yo tiraba currículum, tocaba timbre, servía café, enrollé cable, y nunca se me cayó el avillo. Yo creo que es parte del esfuerzo, y sobre todo las generaciones de ahora, yo creo que hay una que veo un poquito como de comodidad. Yo creo que hay que saber tirarse al suelo y, como yo digo, hacer reporteo de cuneta, o sea, que no se ha sentado en una calle esperando una conferencia o esperando que pase un tipo que nunca pasó, que era noticia, y no, es mejor que sí que otra cosa. Esa es la verdad. Yo creo que el periodismo te da muchas oportunidades. Creo que me extendí harto en esto, porque igual me apasiona, pero sí, disculpe. No, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hará Giovanni Grondona. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir a la escuela. Tú que conoces variados países, ¿a qué crees que se debe esta explosión social en América Latina surgida el año 2019 y toda en menos de un año? Perú en septiembre con Vizcarra, que disuelve el Parlamento, y en la actualidad su destitución. Chile y Colombia con estallido social en octubre, Argentina con una crisis económica severa, cohecho de voto en Bolivia, miles de venezolanos gritando auxilio, entre otros casos. ¿Cuál crees que es el factor importante del descontento de la gente? O siendo más agudo, ¿crees que aún no termina la Guerra Fría? Gran pregunta. Mira, les voy a resumir esto en redes sociales. Redes sociales, que son un arma de revolución. ¿Por qué te digo esto? Porque el descontento, la desigualdad,
siempre han estado, durante toda la humanidad. Hay un 10% a nivel global que lo pasa el después. Lo pasa súper bien. Pero me han contado que en África no lo pasan tan bien. O me han contado que en algunos países de Asia la gente se muere de hambre. Estoy siendo un poco irónico con el tema del tema de la desigualdad. Mira, esto es así. Yo creo que las primaveras árabes, que no se deben llamar primaveras árabes, sino que deben llamarse tormentas árabes, son procesos revolucionarios que son un punto de inflexión. Son como ocurrió con la Revolución Francesa o la Carta Magna en los tiempos de Cromwell en Inglaterra. Son puntos de inflexión dentro de la humanidad y uno dice, ¿qué está pasando con la primavera árabe? Que en el fondo fueron procesos revolucionarios que fueron muy románticos porque eran gente intelectual, jóvenes liberales, etcétera, etcétera, pero que después fueron subsumidos en movimientos islamistas más duros, con el militarismo árabe, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, lo que generaron las redes sociales fue un acercamiento global. Es decir, yo para organizar una protesta, y ustedes saben, lo podemos ver en Chile también, a través de lo que son Twitter, Facebook, TikTok, una serie de herramientas, tú puedes hacer caer o quizás hacer ganar a un candidato, como ocurrió con Trump y con Hillary Clinton. Ahí no está claro, ahí hay una investigación que finalmente sí hubo una injerencia por parte de Rusia en la actuación de los votantes estadounidenses. Entonces uno dice, lo que tú planteas, Giovanni, es verdad, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Ecuador, no solamente en América Latina, sino que también tú lo extrapolas al resto del mundo y hay un concepto que se llama desorden global, global disorder, que ese concepto es que la gente ya no le basta una respuesta, una zanahoria como para calmar su legítima o peticiones, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, nosotros estamos viendo un escenario global muy complejo, porque lo mismo que pasa en Ecuador pasa en el Líbano, lo mismo que pasó en el Líbano pasa en Irán. Irán, que es un país teocrático, con una fuerte represión, que nuevamente hay un movimiento social, que hay una protesta social, no es menor. Entonces el tema está que las redes sociales de alguna manera han permitido una coordinación entre los distintos movimientos, acercarse, etcétera, etcétera. Entonces los periodistas y la UVM tienen que incluso generar un módulo de redes sociales porque las redes sociales son determinantes, sobre todo por el tema de las fake news. O sea, las fake news son su principal amenaza para ustedes el día de mañana e incluso su integridad física, porque las fake news son capaces de armar, bajar gobiernos, destruir personas, crear mentiras o instalar, recuerden, la instalación, la percepción de la mentira, de la falsedad, eso es lo más grave, eso es claramente una amenaza. Yo creo que hay una oportunidad. Yo realmente creo que redes sociales debe ser enfrentado de otra manera del periodismo, del tema del periodismo como fuente, porque no basta colocar, como dice en Twitter, imagínate, Donald Trump ha hecho toda su política exterior y política interna mediante Twitter. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuándo yo le puedo hacer una contrapregunta? O sea, ¿por qué le damos validez a una foto? ¿Cuántos condores han mandado los medios de comunicación? Porque resulta que meten una foto que correspondía a poco menos que la primavera de Praga, en los años 60, y la meten como si fuera un proceso revolucionario de Chile o otro país. Entonces, la fiabilidad de las fuentes, creo que Marini me está preguntando el tema de la fiabilidad de las fuentes, la credibilidad de esas fuentes, ese es un gran desafío. Debiesen crearse centros de estudio, de análisis periodístico que te permita descartar una fake news. Porque yo creo que la información está, pero la gente se está enterando por Twitter, se está enterando por Facebook. Entonces, ¿cómo nosotros nos metemos ahí? ¿Basta solamente subir el concepto? No puede ser. Porque lo que plantea Giovanni es, nosotros estamos encontrando un contexto que él tiene razón, que tú ves América Latina a nivel global. ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis? Por eso necesitamos gente experta en temas internacionales y no expertos internacionales sí que darle, no, ¿saben qué? Aquí, no. Ir a explicarle a la gente, que creo que lo planteaba al principio en una pregunta, el simplificar el mensaje, el llegar a la gente, el decirle, mira, ¿sabes qué? Usted tiene una situación altamente compleja, esto hay que enfrentarlo de esta manera. Entonces, yo creo que son dos conceptos, un poco para que queden muy claros. Las primaveras árabes son el punto de inflexión. Primaveras árabes no se llaman tormentas árabes. Y segundo, que ya está hablando de un concepto que se llama desorden global. Lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Ecuador, está ocurriendo en prácticamente todo el mundo y esto va a seguir de la misma manera. Y el tema está en que la práctica de la política
y el tema de cómo la gestión del gobierno, todo eso va a tener que cambiar porque si no va a estar en una permanente situación de estallido social. Gracias. La siguiente pregunta viene por parte de Dafne. Hola, ¿te escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer el sudeste asiático y me gustaría saber cómo su experiencia en el mundo asiático, ya que la cultura es como súper diferente vivir allí, ya que la verdad a mí me gustaría irme a trabajar, entonces me gustaría tener alguna opinión. No, o sea, eso es súper importante porque nos hemos centrado en esta conversación, no hemos hablado, o sea, cuando tú hablas de sudeste asiático, tú tienes tantas culturas, tantas formas de ver la vida, que yo creo que el sudeste asiático, hoy por hoy, perdón que haga la conexión siempre con temas internacionales, pero creo que la mejor forma de poder ejemplificar, hoy por hoy, cuando queremos hablar de pandemia o epidemia, tenemos que mirar el sudeste asiático. Es decir, lo que ocurre con las pandemias, lo que ha hecho, por ejemplo, que es parte de mi investigación, la que estoy haciendo ahora, es que lo que yo he detectado, por ejemplo, que en el sudeste asiático tienes mayor estructura de cómo enfrentar la crisis, por ejemplo, en este caso de pandemia. Pero el COVID fue una situación que realmente golpeó a todos los estados. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿será mejor invertir más plata en temas de salud que en defensa? Si finalmente el COVID nos está dejando a nosotros como Chile más de 20.000 muertos, una situación económica deplorable, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que aprender de los países asiáticos, en temas culturales, el tema de la religiosidad, y cada país distinto. O sea, por ejemplo, Singapur es todo un cuento, China es un mundo muy particular, muy particular. Me cuesta mucho entender China. Creo que necesito como 10 años más para poder entender China. Japón algo, no está en el sudeste asiático, pero Japón mis hijas son fanáticas de Japón, pero es como otro planeta, es como otro mundo Japón, es bastante particular, con complejidades y con fortaleza. Y en el sudeste asiático, lo que es Tailandia, lo que es Indonesia, lo que es Birmania, son países que están en un proceso de desarrollo que van saliendo de guerras civiles muy cruentas. Vietnam, todos saben, Camboya, Estados Unidos, Birmania está en una guerra civil, donde en Tailandia tú tienes una monarquía que lo más probable es que caiga luego porque hay temas que ahí están pendientes. Ahí hay mucho, el turismo ha sido un motor de desarrollo para esos países, pero esos países tienen mucho más aportación. Por ejemplo, Malasia es un gigante que tiene mucho que hacer. Por eso la mirada de Chile cuando se conecta de APEC, yo creo que es clave para nosotros. O sea, el estar en ese foro, a nosotros nos ha generado una oportunidad de intercambio comercial, cultural, político, que ha sido muy relevante. Lo que pasa es que yo siento que muchas veces los foros internacionales no se han traducido o no hemos sabido explicarlo bien para qué carajo nos sirve al ciudadano común. Yo creo que eso ha sido una debilidad. ¿Cómo yo explico una gran reunión en el foro no sé cuánto, APEC en China? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros hoy por hoy lo que debiésemos hacer, nosotros tener relaciones y interconectarnos con el tema de las pandemias. Mire, yo escribí un paper este año con el tema de las pandemias y estaban todas las alertas instaladas de que venía una gran pandemia. Nunca fue una sorpresa. Todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero habían suficientes documentos desde organismos de salud, organismos de interior, agencias de inteligencia, a nivel global que decían, viene la pandemia y viene una tremenda pandemia, con cálculos que eran increíbles, documentos oficiales. Todos esos documentos yo los levanté y en el fondo hubo una respuesta de hacérselo leso por parte de la comunidad internacional. La OMS también, uno dice, OMS, ¿cuándo aparece la OMS? Ahora, pero nadie de los estados nunca se preocuparon de generar una infraestructura para poder contener una pandemia y una epidemia. Y finalmente, más allá de los conflictos que nosotros pudimos haber ido, los conflictos que nosotros podríamos haber estado, el tema es que la pandemia nos tiene contra la pared. La pandemia es una amenaza global, es una amenaza contra la humanidad. Como dice Pepe Massa, el astrónomo, dice el día de mañana puede caer un asteroide y te puede llegar un virus intergaláctico que en el fondo destruye a la humanidad. Entonces uno va viendo que toda nuestra situación de vida cambió por la pandemia. Entonces, por eso hago esa conexión con el sudeste asiático. Yo creo que el tema COVID es el gran tema hoy por hoy a nivel internacional. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora le devuelvo la palabra a nuestra jefa de carrera.
Gracias, Valentina. La recojo. Gonzalo, queremos agradecerte por este espacio, reiterarte también la invitación que te hicimos a ti, Andrea, en su momento de visitarnos también de manera presencial a nuestra escuela, a tu escuela. Tal vez también podemos ir ahondando más en estas materias, algún taller en temas internacionales, que para nosotros sería un gran honor poder compartir contigo todo este conocimiento que tú tienes. Agradecer a los profesores, a los estudiantes y las estudiantes que se han conectado hoy día para esta interesante conversación, y también dejarlos invitados a todos a la Feria de las Comunicaciones, que en otra sala ya se va a desarrollar a partir de las 12. Estamos ahí justo enlazando con la siguiente actividad. Así que, Gonzalo, muchísimas gracias. También los invitamos a prender sus cámaras para poder, Martín, ¿nos podrías apoyar con la foto de rigor, de recuerdo de este momento? Y a todos aquellos quienes puedan prender sus cámaras, se los agradeceríamos muchísimo. Vemos ahí a hartos estudiantes ya conectados y profesores también. Tú nos avisas, Martín. Vamos ahora, prendan las cámaras. Ahí la están encendiendo. De a poquitito. Gracias, Vale, también. La Vale es la presidenta del Centro de Estudiantes de Periodismo, por tu muy buena moderación de las preguntas. Gracias a todas y a todos. Sí, ya te damos la palabra, Gonzalo, para que nos puedas dar también un saludo de despedida. No, yo les quiero agradecer, ojalá no nos haya aburrido mucho, y la verdad es que fue una conversación súper honesta con colegas, con futuros colegas. Yo creo que la UVM tiene esa escuela del reporteo y de la calidad en el fondo de formación. Yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad, que tienen que asociarse a sus profesores, asociarse a la escuela. Y nada, yo agradecerles. Yo finalmente mi carrera, gran parte de mi carrera también se la debo a la UVM. Yo soy de la UVM, y ustedes ven mis libros y van a estar ahí, que yo soy de la Universidad de Viña del Mar. Así que nada, yo de verdad agradecerles esta oportunidad. Espero, como decía, no haberlos lateado, pero a mí fue muy interesante también un poco conocer el feedback y haber tenido una conversación. Y bueno, así que nada, agradecerles, ha sido una gran oportunidad, y nada, espero que nos estemos viendo en otra oportunidad, así que muchas gracias. Por supuesto, mira, y ahí los estudiantes te agradecen a través del chat, y también dice Sebastián, quiero el libro. Yo creo que varios ahí también quedaron con este interés de poder conocerlo, así es que Sebastián y todos los estudiantes vamos a gestionar eso para que lo puedan tener en la biblioteca. Ahí ya hablamos, Gonzalo, y puedan también leerlo. Estoy viendo aquí a Alan Garbizo, gracias por conectarse, es el jefe de carrera de diseño. Y ya tomamos las fotos, ¿no? Amigo mío también. Ah, mira, ¿viste? Ya tomamos las fotos, sí. Bueno, un abrazo grande para ustedes, que tengan un excelente resto de día, y nos vamos ahora a la feria. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, que también. Hasta luego. Gonzalo, un abrazo. Chao, nos vemos, gracias.